A mi criterio fue la crónica, la nota periodística más importante, y voy a insistir con esto, de la región en los últimos años. La firmó Daniel Enz, periodista y director de la revista Análisis de Paraná. Tiene que ver con la descripción de una serie de situaciones que tuvieron como lamentables protagonistas a ex seminaristas del Seminario Menor en Paraná durante el periodo 1984-1992. Durante este periodo, Justo Ilarraz, un sacerdote, estuvo como tutor de este colectivo de seminaristas jóvenes. Estamos hablando de menores de edad, es quien vemos en pantalla. Ilarraz oficiando misa. Les decía, este sacerdote estaba al frente de la formación espiritual de un grupo de adolescentes, de niños, entre niños y adolescentes durante el periodo 84-92. Pasó el tiempo, como suele suceder, los abusos de la iglesia son ocultados por víctimas, lamentablemente, por familiares de las víctimas y principalmente por la iglesia, ¿no? como poder institucional. Los santafesinos más o menos sabemos esta situación, hemos atravesado el caso Storni, sabemos de alguna manera los miedos que tuvieron los seminaristas a la hora de denunciar los abusos del ex arzobispo jefe de la diócesis de Santa Fe durante los descansos religiosos en localidades del Valle de Punilla, también promediando la década del 80 y de los 90. Es por eso que la sociedad paranaense está más o menos viendo en el espejo de Santa Fe, reflejándose en el espejo de Santa Fe, una situación muy similar a la que vivimos nosotros hace una década. Por la gravedad que tuvo la información publicada en Análisis y por la seriedad que muchos funcionarios judiciales creen que tiene la revista Análisis, el procurador de la Corte, Jorge García, inició una investigación de oficio, es decir, no necesita el consentimiento de la víctima, en este caso eran menores a la hora de producirse los presuntos abusos o los abusos, no necesita el consentimiento de las víctimas y puede impulsar de oficio una investigación judicial. Vamos a escuchar en esta primera parte, nosotros entrevistamos a Jorge García, al jefe de los fiscales en la provincia de Entre Ríos, al que impulsa esta investigación judicial. Vamos a escuchar qué interpretación hace a priori del hecho denunciado periodísticamente primero y ahora judicializado, y además cómo opera la prescripción del delito, es decir, si los delitos cometidos por Ilarraz hace 20 años pueden ser perseguidos penalmente por el Estado en la actualidad. Primera parte, Jorge García, procurador de la Corte en Entre Ríos, hablando sobre este tema. Nosotros tomamos conocimiento de estos hechos que habrían ocurrido en estos años, precisamente a través de la investigación periodística de Análisis, y como bueno, es una publicación seria y los hechos eran de una gravedad inusitada, entonces comenzamos a trabajar desde el Ministerio Público, dado que digamos, el rol del Ministerio Público en Entre Ríos, a raíz de la modificación del Código Procesal, cada vez es un rol más activo. Sin perjuicio de que todavía en Paraná no tenemos en aplicación el código, en otra parte de la provincia sí, de todas maneras aquí nosotros actuamos teniendo en cuenta que se podía actuar de oficio porque estamos ante hechos gravísimos de abusos sexuales, de paidofilia, ¿no es cierto?, respecto de niños que estaban internados en un seminario, y entonces la figura es una figura muy grave, que es el delito de promoción a la corrupción de menores, que en este caso se ve agravada todavía porque se trata de personas que tienen lo que nosotros llamamos posición de garante, es decir, tienen deberes positivos frente a los niños de los que están a custodia, digamos. Así como el padre, por ejemplo, tiene el deber no solo de no matar a un hijo o de no dañarlo, sino de evitar que se dañen o que lo dañen,
también lo mismo, los encargados de la educación en un lugar cerrado, como era el seminario, tienen este deber positivo. Entonces aquí no hay lo que se llama instancia privada, digamos, no hay ningún obstáculo para investigar, y eso es lo que nosotros iniciamos contactando a las víctimas, y en el día de hoy vamos a presentar al juzgado de instrucción todo lo que se llama el requerimiento de investigación instructoria, ¿no es cierto? Sí, en principio nosotros estamos ahora investigando, digamos, para llegar, digamos, a la conclusión de si todas esas publicaciones periodísticas se pueden verificar, ¿no es cierto?, y enjuiciar. La cuestión del paso del tiempo, que es parte del principio de legalidad, ¿no es cierto?, es decir, no se puede quedar para siempre alguien vinculado a la justicia, es un tema que tiene mucha discusión, sobre todo, digamos, porque ha tenido mucha relativización en los últimos tiempos a raíz de los delitos de lesa humanidad. Entonces, la cuestión es que precisamente la ley denominada Piazza, que digamos en sus efectos pone como fecha de inicio en los casos de abusos sexuales a niños, es decir, un tema bastante similar a este, a partir de la mayoría de edad, eso nos da una herramienta para, digamos, seguir investigando y que el paso del tiempo no frustre la investigación. Y todas esas cosas van a plantearse seguramente, y nosotros esgrimiremos lo que creemos justas razones para entender de que no hay prescripción aquí. La Iglesia Católica Enterriana llevó adelante un juicio diocesano. Es una investigación interna que realiza la Iglesia como institución y que permite establecer una serie de responsabilidades en el caso de que recoja varias denuncias similares en relación a la actitud errónea o delictiva de uno de los sacerdotes, en este caso uno de los tutores. Ese juicio diocesano se llevó adelante en la ciudad de Santa Fe, según la información que nos aportaron en las últimas horas fuentes vinculadas a esta causa desde Paraná. Y probablemente haya sido en el periodo en que Storni gobernaba la Iglesia Católica en Santa Fe. Recuerden ustedes que Storni asumió la diócesis santafesina en 1984 y fue expulsado, o mejor dicho, renunció en el 2002 tras el escándalo que a él mismo lo envolvía por abusos deshonestos y corrupción de menores que tenía como perjudicados a varios ex seminaristas santafesinos. Este juicio diocesano que estableció que en principio hubo responsabilidades de Hilarrás en cuanto a los abusos que describen ahora nuevamente los seminaristas. Pero hay que tener en claro una situación. Por más que haya pasado el tiempo y que los defensores de Hilarrás consideren que no pueden ser juzgados esos delitos cometidos hace varios años, porque no pueden ser perseguidos por la ley penal, hay que tener en claro una situación bien concreta. Si esta situación se prueba también que un ministro religioso cometió delitos en perjuicio de menores, corrupción de menores, abuso sexual, promoción de la corrupción de menores. Esto es muy grave porque no solamente la Iglesia Católica supo de los abusos cometidos por un ministro religioso, sino que además los encubrió, los investigó en base al derecho canónico. Concluyó ahí la investigación, podremos decir, administrativa, entre comillas, y no informó a la justicia de los hombres, a la justicia propiamente dicha. Lo cajoneó, lo ocultó. Es por eso que la Iglesia es cómplice de esta situación. En el caso de que prosperen las denuncias, se pruebe que Hilarrás cometió estos abusos, más allá que no se pueda sancionar penalmente la conducta de Hilarrás por el paso del tiempo. A mi entender, hay, como se suele decir vulgarmente, una mitad de la biblioteca que puede, que aporta información y aporta elementos para presumir que no está prescripto estos delitos. Hay otra parte de la biblioteca que considera
que técnicamente no puede ser perseguido Larraz por estos hechos a los cuales los tiene como protagonista. El punto central es que el cardenal Carlik, el actual cardenal de la Argentina, Stanislao Carlik, tomó intervención en el proceso diocesano en los primeros años de la década del 90 en Entre Ríos, estuvo enterado de los abusos de Larraz, y otros sacerdotes que actualmente ocupan importantes diócesis o son jefes de importantes parroquias en Entre Ríos también estuvieron enterados de manera directa de los abusos de Larraz allá por los primeros años, insisto, de la década del 90. Hubo encubrimiento de la Iglesia Católica en Paraná, en Entre Ríos, en este caso, y esto es lo que la feligresía de Paraná deberá evaluar, deberá tamizar de aquí en adelante, de aquí dentro de unos meses o tal vez años, qué responsabilidades les cabe, penales, o qué responsabilidades tuvieron en encubrir los principales actores religiosos de Entre Ríos estos hechos gravísimos que hoy, por ejemplo, Ratzinger comienza a cuentagotas a cuestionar a nivel mundial. Son muchos los hechos que involucran a sacerdotes, muchos hechos que los tienen a sacerdotes como protagonistas de abusos sexuales contra menores, contra seminaristas y contra otros sacerdotes que la Iglesia Católica, insisto, muy a cuentagotas se empieza a cuestionar a través de la palabra de Ratzinger, de Benedicto XVI. ¿Cuál será la posición del Vaticano? Es una pregunta que nos excede, es un poder, digamos, al que no podemos acceder, pero que seguramente ya en la diócesis de Paraná se está pensando en la salida del escándalo con nuevas caras y con nuevos protagonistas y por supuesto con la gran mancha que le va a quedar, con la gran mancha que van a tener por siempre los encubridores. En la segunda parte de esta entrevista con Jorge García, procurador de la Corte de Entre Ríos, seguimos hablando de la importancia del periodismo en la divulgación de este tipo de delitos y además de la importancia que tuvo en los últimos tiempos reivindicar, promocionar y alentar investigaciones vinculadas a la violencia de género, violencia contra los menores, violencia contra el más débil. En esta segunda parte, Jorge García nos habla de todos estos temas. Nosotros vamos a requerir toda la documentación que tenga el arzobispado en este punto y yo, digamos, descarto que ellos van a aportar todo lo que tienen precisamente para alejar esa imagen que pudiera quedar de cierta manera de que no dieron la denuncia. Obviamente que no hay ninguna preclusión ni ninguna prelación ni ninguna prejudicialidad, digamos, en el sentido de que lo que ellos investiguen en el ámbito de la organización eclesiástica tenga alguna importancia respecto de la investigación delictiva, ¿no es cierto? No tiene ninguna trascendencia. A nosotros nos interesa más que nada, no tanto todo lo que ocurrió con ese sumario si existió, sino nos interesa más que nada contactarnos con todas las personas que pudieron tener esta situación de abuso, de haberla sufrido, digamos, y que vengan a declarar ante el juzgado, digamos. No nos interesa tanto quizá cuál fue su declaración concreta en el ámbito eclesiástico, porque precisamente lo que en este caso podía darse era que quienes tenían supremacía en ese momento, llámese este señor acusado, digamos, y Larraz, pudieran también haber, digamos, seguido teniendo esa primacía para que no se vislumbrara la real voluntad de las víctimas, ¿no es cierto? Creo que en todos estos últimos años, en la evolución del Estado democrático, y en el ámbito mundial inclusive, hay un cambio cultural muy fuerte en este aspecto. No solamente de los casos de pedofilia que se han descubierto en el ámbito eclesiástico, no solo en el ámbito de las religiones,
en general, sino en el ámbito de toda la cultura. Todas aquellas situaciones de predominio, ya sea en ámbito de género, en ámbito de la niñez, en el ámbito familiar, el maltrato, los golpeadores, todo este ámbito de violencia que en realidad es un ámbito de desconocimiento del otro como persona, digamos, como que habría subespecies dentro del género humano, creo que se está revisando absolutamente a términos de igualdad. Y esto provoca un cambio muy fuerte en la denuncia de estos hechos, en el que salen a la superficie. Uno dice, hay muchos más hechos de abuso. No hay muchos más. Lo que ocurre es que ahora salen a la luz. Antiguamente todo el mundo como que había algo de que no se veía tan mal que esto se ocultara. Lo que nosotros fuimos constatando corrobora la versión periodística, digamos, así que creemos nosotros ante una posibilidad de que estos hechos realmente ocurrieron. El juez de instrucción Alejandro Gripo será el encargado de investigar los abusos denunciados por ahora mayores de edad, pero que eran menores de edad entre 1984 y 1992, cuando fueron abusados o corrompidos por Hilarrás, justo Hilarrás, ahora residiendo en la provincia de Tucumán. Hilarrás, luego de esta investigación diocesana, fue enviado al Vaticano, no como un castigo, sino como una especie de salvoconducto para estar lejos de las críticas de los abusados y sus familiares. Volvió, se estableció algunos meses en Córdoba y finalmente se radicó en Tucumán, donde está al frente de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en un barrio de la capital de Tucumán. Ya designó abogado, que descalificó como primera medida y como primera interpretación de los hechos, descalificó a la versión periodística que acabamos de ver. Fue absolutamente refrendada por el procurador de la Corte, por lo menos en esta etapa. Está muy complicado Hilarrás, su situación es muy complicada. A mi criterio corre riesgo real de quedar detenido por estas denuncias. Pero habrá que ver cómo opera esto que decíamos al principio, la prescripción del delito con el paso del tiempo. La ciudadanía paranaense, el paranaense en general, muy arraigado a cuestiones religiosas, como el santafesino también, muy atávico, muy culturalmente comprometido con su diócesis, en este momento está debatiéndose si apoya a la curia en general como institución o empieza a, desde una mirada religiosa y cristiana, empieza a alentar las investigaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la justicia. Si alguien de los vinculados directa o indirectamente a estos abusos nos está viendo, es importantísimo decirlo en cualquiera de los lugares que ocupemos. La presentación en la justicia, acudir a la justicia, declarar en un expediente judicial para no garantizar la impunidad de Hilarrás en este caso. Seguramente vamos a hablar de este tema en lo que queda del año aquí en Zona Crítica, porque la investigación se va a extender con el paso del tiempo y porque seguramente los abogados defensores del cura denunciado como abusador van a tratar de embarrar la cancha en todo el periodo que dure la investigación judicial. Insisto, se cometieron delitos hace 20 años o más en el Seminario Menor de Paraná, que fueron probados primero por la Iglesia en un sumario interno y después ocultados por la Iglesia, la misma Iglesia, casi los mismos protagonistas que hoy ocupan cargos claves en la Conferencia Episcopal o que son cardenales como Estanislao Karlik. Tras la pausa, Federico Gianre, un informe sobre cómo iba a impactar en otros estratos sociales, en otras economías que no tienen que ver con las grandes economías, las industrias, las empresas o el campo, la reforma tributaria sancionada la semana pasada, en exclusiva lo decía Federico Gianre, 2358, único medio
diciéndonos desde la legislatura que ya era ley la reforma tributaria. Ahora, sentado aquí en un ratito, nos comenta cómo va a impactar en la clase media, en los sectores populares, además de en los otros sectores que hacíamos mención anteriormente. Corte en Zona Crítica.